La sala de juntas era un espacio moderno y frío, lleno de muebles minimalistas y pantallas gigantes que proyectaban gráficos de crecimiento y ganancias. Diego estaba sentado al final de la larga mesa de cristal, con el ceño ligeramente fruncido, mientras escuchaba a Arturo, su socio principal, lanzar con entusiasmo una nueva estrategia de inversión. Los números eran impresionantes, pero para Diego no significaban nada. «Esto es lo que nos llevará al siguiente nivel, Diego», dijo Arturo, con una sonrisa de suficiencia mientras señalaba la proyección en la pantalla. «¿Qué opinas?». Diego tomó un sorbo de su café, buscando las palabras adecuadas para no sonar indiferente. «Los números están bien, Arturo, pero ¿esto realmente aporta algo?», preguntó dejando caer las palabras como piedras en el agua. Arturo soltó una risa breve, claramente incómodo. ¿Aportar? Diego, estamos en el negocio de ganar dinero, no de salvar al mundo. La tensión en la sala era palpable. Diego miró a su alrededor. Todos los ojos estaban puestos en él. Podía sentir el juicio, la incomprensión. Al final, simplemente asintió y dejó que la reunión continuara. Pero en su interior, algo se quebraba más con cada palabra vacía que escuchaba. Al salir del edificio, la luz del sol golpeó su rostro. Era una tarde típica en Ciudad de México, con el bullicio de los automóviles, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos y niños corriendo detrás de una pelota en la acera. Diego caminó hacia su coche deportivo estacionado frente al edificio, pero algo lo detuvo. Miró a su alrededor, como si estuviera buscando algo que no podía definir. El parque cercano parecía un remanso de tranquilidad en medio del caos urbano. Decidió caminar hacia allí, dejando atrás el rugido de los motores y el zumbido constante de su teléfono. El lugar estaba lleno de vida, jóvenes practicando música, parejas sentadas en las bancas, y en una esquina, un hombre mayor que parecía casi invisible para el resto del mundo. Sus ropas estaban desgastadas, pero había algo en su postura erguida y en la manera en que observaba a la gente que capturó la atención de Diego. Se quedó observándolo desde la distancia. El hombre sostenía un sombrero viejo entre sus manos, y su mirada parecía perdida en algún recuerdo lejano. Diego dudó, pero algo en su interior lo empujó a acercarse. «Buenas tardes», dijo, sintiéndose algo torpe. El hombre levantó la mirada lentamente, sorprendido de que alguien le hablara. «Buenas tardes, joven», respondió con una voz áspera pero cálida. Diego buscó algo en su bolsa y sacó un billete. Lo extendió hacia el hombre, pero éste lo miró con una sonrisa leve y negó con la cabeza. «No necesito dinero, hijo, solo estoy disfrutando el día». Diego, confundido, guardó el billete y se sentó en la banca junto a él. Había algo en la calma del hombre que lo intrigaba. «¿Qué hace aquí, si se puede saber?», preguntó Diego. «Observo, joven. Observo a la gente, a la vida que pasa. Es algo que no hacía cuando tenía tu edad. Siempre estaba ocupado trabajando, corriendo detrás de algo, y olvidé vivir». La sinceridad de las palabras lo golpeó como una verdad que no quería admitir. Diego lo miró, intentando descifrar la vida de aquel hombre a través de las arrugas en su rostro y la nostalgia en sus ojos. «Yo también me siento así a veces, como si estuviera corriendo detrás de algo sin sentido», confesó Diego, sorprendiéndose de lo fácil que era abrirse con aquel desconocido. El hombre asintió, como si entendiera perfectamente. «Todos lo hacemos, hijo. Pero nunca es tarde para detenerse y empezar de nuevo. Me llamo Alejandro, por cierto». «Diego, es un placer conocerlo, don Alejandro». La conversación continuó de manera inesperadamente fluida. Don Alejandro le contó que, en su juventud, había sido contador, trabajando para grandes empresas, pero que un día lo perdió todo: su familia, su trabajo y su propósito. Ahora vivía de su pensión, pero encontraba alegría en cosas simples como observar el parque y recordar. Cuando Diego miró su reloj, se dio cuenta de que habían pasado casi 2 horas. Nunca había pasado tanto tiempo hablando con alguien que no fuera por negocios. «Tengo que irme, pero
¿Le puedo traer algo de comida mañana?, preguntó Diego, sintiendo una extraña necesidad de volver. Don Alejandro sonrió, esta vez con más calidez. No tienes que hacerlo, hijo, pero si decides venir estaré aquí. Siempre estoy aquí. Diego se levantó, pero antes de irse, miró al viejo una vez más. Había algo en su presencia, en su forma de hablar, que lo hacía sentir más vivo que todas las reuniones y lujos en los que había gastado su vida. Al regresar a su auto, Diego encendió el motor, pero no podía dejar de pensar en las palabras de don Alejandro. Nunca es tarde para detenerse y empezar de nuevo. La ciudad se extendía frente a él, un mar de luces y posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez estaba en el lugar correcto para descubrir algo que había estado buscando sin saberlo. El bullicio de la ciudad se mezclaba con los primeros rayos del sol que iluminaban las calles estrechas del barrio. Diego conducía por avenidas repletas de puestos de comida callejera y automóviles tocando el claxon sin descanso. Aunque su agenda estaba repleta de compromisos, algo en su interior le decía que debía regresar al parque. No era una obligación, sino una curiosidad que no podía ignorar. Estacionó su auto cerca del parque y caminó con pasos lentos, tratando de recordar exactamente dónde había visto a don Alejandro la tarde anterior. Finalmente lo encontró en la misma banca, con el sombrero viejo descansando en su regazo. Parecía estar sumido en sus pensamientos, pero al notar la presencia de Diego, levantó la mirada y sonrió. «¿Volviste, hijo?», dijo don Alejandro, con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Le prometí comida, ¿no?», respondió Diego mientras le mostraba una bolsa de papel llena de tamales y café caliente. Don Alejandro aceptó la comida con un agradecimiento silencioso, y juntos comenzaron a comer bajo la sombra de los árboles. El ambiente del parque era tranquilo, con los sonidos de las hojas agitadas por el viento y las risas lejanas de los niños jugando en un columpio. Por un momento todo pareció detenerse. «Cuénteme más sobre usted, don Alejandro. Ayer mencionó que era contador», dijo Diego, rompiendo el silencio. Don Alejandro suspiró profundamente, como si estuviera desempolvando recuerdos enterrados en lo más profundo de su memoria. «Sí, hijo. Durante muchos años trabajé en una firma importante. Me encargaba de cuentas grandes, empresas que generaban millones de pesos. Era bueno en lo que hacía, pero también era un hombre ciego». Diego lo miró con curiosidad, notando el tono melancólico en su voz. ¿Ciego? Ciego a lo que realmente importaba. Pasaba días enteros en la oficina, noches revisando números y fines de semana planeando cómo ganar más. Dejé de lado a mi familia, a mis amigos, incluso a mí mismo. Todo lo que veía era trabajo, trabajo y más trabajo. Don Alejandro hizo una pausa, observando las nubes como si buscara respuestas en ellas. Mi esposa solía decirme que el dinero no podía comprar el tiempo perdido, pero nunca la escuché. Un día, cuando finalmente me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ella se había ido, y mi hija... Bueno, ella decidió seguir adelante sin mí. Diego sintió un nudo en la garganta. Aunque sus historias eran diferentes, algo en las palabras de don Alejandro resonaba profundamente en él. ¿Y nunca intentó arreglar las cosas?, preguntó Diego con cautela. Claro que lo intenté, hijo, pero el orgullo es un muro difícil de derribar, y cuando finalmente lo hice, ellos ya habían cerrado las puertas. Me tomó años aceptarlo, pero aquí estoy. Aprendí a encontrar paz en otras cosas, en los pequeños momentos, como este. Diego se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Había algo desgarrador pero a la vez esperanzador en la historia de don Alejandro. Mientras miraba al anciano, se dio cuenta de que no solo estaba allí para ayudarlo, también estaba allí para aprender. ¿Y usted, Diego?, preguntó de repente don Alejandro, desviando la conversación. ¿Qué lo trae aquí? No parece el tipo de hombre que pasa tiempo en un parque. Diego rió suavemente, reconociendo la verdad en esas palabras. Supongo que también estoy buscando algo, aunque no sé exactamente qué.
Tengo todo lo que siempre quise. Una carrera exitosa, un buen ingreso, un lugar en el que vivir. Pero hay días, como ayer, en los que siento que algo me falta. Como si estuviera atrapado en una rutina sin sentido. Don Alejandro asintió lentamente, como si comprendiera perfectamente. Ese vacío, hijo, es el alma pidiéndote que la escuches. A veces, nos dejamos consumir tanto por lo que creemos que debemos hacer, que olvidamos lo que realmente queremos hacer. Diego no supo qué responder. Sus palabras lo golpearon como una verdad que siempre había estado ahí, pero que nunca se había atrevido a enfrentar. Quizás tenga razón, don Alejandro. Quizás he estado ignorando lo que realmente importa. La conversación continuó mientras el sol se desplazaba lentamente por el cielo. Don Alejandro le contó historias de su infancia en un pequeño pueblo, de cómo solía pasar las tardes ayudando a su abuelo en el mercado, y de los sueños que tenía antes de que la vida lo llevara por otro camino. Diego escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra le ofrecía una nueva perspectiva. Antes de despedirse, Diego sacó su teléfono y miró la hora. Había pasado más tiempo de lo planeado, pero no se arrepentía en lo más mínimo. Bueno, don Alejandro, debo irme, pero me gustaría volver mañana si no le molesta. Siempre eres bienvenido, hijo. Aquí estaré, como siempre. Diego extendió la mano, y don Alejandro la estrechó con fuerza. Había algo en aquel apretón que transmitía calidez y sinceridad, algo que Diego no había sentido en mucho tiempo. Mientras regresaba a su auto, Diego no podía dejar de pensar en las historias de don Alejandro. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. El ruido de la ciudad a su alrededor parecía más lejano, como si todo hubiera cambiado en cuestión de horas. Al llegar a su casa, Diego se sentó en el sofá y miró por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como un reflejo de las oportunidades que había ignorado por tanto tiempo. En ese momento, decidió que no solo volvería al parque al día siguiente, sino que también buscaría una manera de hacer algo más grande, algo que realmente marcara una diferencia. Sin saberlo, ese día había sido el inicio de un cambio que transformaría su vida por completo. El cielo sobre la ciudad estaba teñido de un tono azul profundo mientras Diego caminaba apresuradamente hacia el parque. Había pasado toda la noche dándole vueltas a las historias de don Alejandro, imaginando cómo alguien con tanta sabiduría y experiencia podía estar tan olvidado por el mundo. Al llegar al parque, lo vio sentado en su lugar habitual, con una sonrisa que parecía iluminar más que el sol de la mañana. «Buenos días, don Alejandro», saludó Diego con entusiasmo. «Buenos días, hijo. Veo que hoy vienes con más energía», respondió el anciano mientras ajustaba su sombrero. Diego tomó asiento junto a él, notando cómo las palomas revoloteaban alrededor de sus pies y los niños jugaban en el fondo. El parque, aunque sencillo, tenía una magia que hacía olvidar el ruido de la ciudad. «Estuve pensando en lo que me contó ayer», dijo Diego rompiendo el hielo, sobre las historias de su vida y cómo encontró paz en los pequeños momentos. «Creo que esas historias merecen ser escuchadas por más personas». Don Alejandro lo miró con curiosidad, arqueando una ceja. «¿Escuchadas? ¿Por quién, hijo? La gente está demasiado ocupada para interesarse en las vivencias de un viejo como yo». Diego negó con la cabeza, decidido. «Eso no es cierto. Si a mí me impactaron, estoy seguro de que también podrían inspirar a otros. La vida está hecha de historias, don Alejandro, y creo que las suyas tienen algo especial». El anciano permaneció, en silencio por un momento, como si estuviera sopesando las palabras de Diego. Finalmente, asintió lentamente. «Tal vez tengas razón, hijo. Pero dime, ¿cómo piensas que podríamos hacer algo así?» Diego respiró hondo, sintiendo que estaba a punto de proponer algo que podría cambiar no solo la vida de don Alejandro, sino también la suya propia. «Podríamos organizar un evento comunitario aquí, en el parque. Un día dedicado a compartir historias, a revivir los recuerdos de quienes han vivido más. Podría ser algo pequeño al principio, pero estoy seguro de que con el tiempo crecería».
Los ojos de don Alejandro brillaron con una mezcla de emoción y escepticismo. ¿Un evento? Eso suena ambicioso. ¿Crees que alguien vendría? Diego sonrió, sintiendo una chispa de determinación que hacía tiempo no experimentaba. Si lo hacemos bien, sí. Pero necesitaré su ayuda. Usted conoce a la gente del barrio mejor que yo. Podríamos invitar a otros a participar, a compartir sus propias historias. Don Alejandro acarició su barbilla reflexionando. Hace años, este barrio era un lugar diferente. La gente solía reunirse en las noches, contar anécdotas, cantar canciones. Pero todo eso se perdió con el tiempo. Si pudiéramos traer de vuelta esa unión, aunque sea por un día, valdría la pena intentarlo. Diego notó una emoción en la voz del anciano que no había percibido antes. Estaba claro que esta idea había despertado algo en él. Entonces, ¿lo hacemos?, preguntó Diego extendiendo su mano. Don Alejandro sonrió ampliamente y estrechó la mano de Diego con firmeza. Lo hacemos. Las siguientes horas estuvieron llenas de planificación y emoción. Don Alejandro le presentó a Diego a varias personas del barrio, cada una con su propia historia y talento único. Una mujer llamada Doña Rosa, que había sido una talentosa cantante de boleros en su juventud, se ofreció a interpretar una canción en el evento. Un joven artista llamado Mateo mostró interés en pintar un mural que representara las memorias de la comunidad. Mateo, ese mural podría ser el centro del evento, dijo Diego con entusiasmo. Podríamos invitar a otros a contribuir, a añadir sus propios recuerdos. Sería como un espejo de la historia del barrio. Mateo asintió, visiblemente emocionado por la idea. Me encanta. Haré un boceto esta misma noche. Mientras tanto, don Alejandro continuó recorriendo el barrio, hablando con viejos conocidos y convenciéndolos de participar. Diego lo observaba con admiración, impresionado por su habilidad para conectar con las personas. Parecía que todos respetaban a don Alejandro, incluso aquellos que lo habían ignorado en el parque. Por la tarde, Diego y don Alejandro se reunieron nuevamente en la banca del parque para revisar los avances. A su alrededor, el parque comenzaba a llenarse de vida, con familias disfrutando del aire fresco y niños jugando al fútbol. No puedo creer cuánto apoyo hemos recibido en tan poco tiempo, comentó Diego mientras revisaba una lista de participantes. Eso es porque, en el fondo, la gente anhela sentirse parte de algo más grande que ellos mismos, respondió don Alejandro, con una sonrisa. Solo necesitaban un pequeño empujón. Diego asintió, sintiendo una conexión renovada con el proyecto. Por primera vez en años, estaba haciendo algo que no tenía nada que ver con el dinero o los negocios. Esto era real, significativo. Mañana, empezaremos a organizar todo en el parque, dijo Diego revisando su agenda mentalmente. Necesitaremos voluntarios para decorar, coordinar las actividades y asegurarnos de que todo salga bien. No te preocupes, hijo. Yo me encargaré de reclutar a más personas. Tú solo encárgate de traer esa energía que tienes. Es contagiosa, respondió don Alejandro con una risa suave. Diego no pudo evitar reír también. Aunque el día había sido agotador, se sentía lleno de propósito. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, ambos se despidieron, prometiendo reunirse temprano al día siguiente para continuar con los preparativos. Al regresar a casa, Diego se sentó frente a su computadora, abriendo un documento en blanco. Aunque no era escritor, decidió empezar a anotar las ideas y los detalles del evento. Quería asegurarse de que todo estuviera perfectamente planeado, pero mientras escribía, se dio cuenta de algo importante. Este no era solo un proyecto para ayudar a don Alejandro, era también una oportunidad para redefinir su propia vida. Con ese pensamiento en mente, cerró la computadora y miró por la ventana. La ciudad seguía viva, llena de luces y movimiento, pero por primera vez en mucho tiempo, Diego no se sentía atrapado por ella. Había encontrado algo que lo conectaba con los demás, algo que valía la pena perseguir. Y aunque el camino apenas comenzaba, sabía que estaba listo para enfrentarlo.
El sol apenas comenzaba a despuntar cuando Diego llegó al parque, cargando un termo de café y una libreta llena de ideas. Don Alejandro ya estaba ahí, sentado en su lugar habitual con una expresión pensativa. La mañana era fresca, y el rocío aún cubría la hierba, haciendo que el parque brillara bajo la luz tenue. «Buenos días, don Alejandro», saludó Diego, entregándole un vaso de café caliente. «Buenos días, hijo». El anciano tomó el vaso con una sonrisa agradecida. «Veo que hoy vienes preparado». Diego se sentó junto a él, abriendo su libreta. Las páginas estaban llenas de bocetos y notas apresuradas. «Estuve trabajando en los detalles anoche», dijo Diego pasando las hojas. «Ya tenemos confirmados a varios vecinos. Doña Rosa cantará, Mateo está avanzando con el mural, y un par de jóvenes del barrio quieren organizar actividades para los niños». Don Alejandro asintió, impresionado. «Eso suena prometedor. Pero no olvides que siempre habrá quienes no quieran involucrarse. No todos ven el valor de algo así de inmediato». Diego suspiró, recordando los comentarios desalentadores que había escuchado el día anterior. Algunos vecinos lo habían recibido con indiferencia, otros con escepticismo. Lo sé y lo entiendo, pero creo que, si hacemos las cosas bien, incluso ellos cambiarán de opinión. Don Alejandro le dio una palmada en el hombro. «Esa es la actitud, muchacho. Ahora, ¿por dónde empezamos hoy?» Pasaron la mañana decorando el parque con ayuda de algunos voluntarios. Cuerdas de luces fueron colgadas entre los árboles, y mesas fueron colocadas estratégicamente alrededor del área. Mateo llegó con su boceto para el mural, un diseño vibrante que mostraba escenas de la vida en el barrio, un mercado lleno de vida, niños jugando en las calles y familias reunidas alrededor de la mesa. «Mateo, esto es increíble», exclamó Diego, admirando los detalles del dibujo. «Gracias. Aún falta mucho, pero quiero que sea algo en lo que todos puedan participar», respondió el joven con humildad. «¿Cómo planeas hacerlo?», preguntó don Alejandro, intrigado. «Voy a trazar las líneas principales en el muro, y luego los vecinos podrán llenar los espacios con colores. Así será una obra colectiva». Don Alejandro sonrió ampliamente. «Esa es una idea maravillosa, hijo. Todos tendrán un pedacito en esta historia». Mientras trabajaban, varios vecinos se acercaron, curiosos por lo que estaba ocurriendo. Algunos ofrecieron ayuda, mientras que otros simplemente observaron desde la distancia, aún escépticos. Entre ellos, Diego reconoció a un hombre de mediana edad, con una expresión dura. Era don Javier, dueño de una de las tiendas más antiguas del barrio y conocido por su actitud reservada. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó don Javier cruzando los brazos. «Estamos organizando un evento comunitario, don Javier», respondió Diego con una sonrisa. «Queremos celebrar las historias y los talentos del barrio». El hombre arqueó una ceja. «¿Y qué ganan ustedes con eso?». Diego sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la calma. «No se trata de ganar, don Javier. Se trata de unir a la comunidad y recordar lo que nos hace fuertes como barrio». Don Javier lo miró en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando su sinceridad. Finalmente negó con la cabeza. «Buena suerte con eso, muchacho. La gente aquí no tiene tiempo para sueños». Se dio la vuelta y se alejó dejando un aire de tensión a su paso. Diego lo observó irse sintiéndose un poco desanimado. «No te preocupes por él, hijo», dijo don Alejandro colocando una mano en su hombro. «Siempre habrá quienes no vean el valor hasta que esté frente a sus ojos». Diego asintió, pero no pudo evitar sentir una punzada de duda. ¿Y si don Javier tenía razón? ¿Y si la gente no estaba lista para algo como esto? Por la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, los preparativos estaban casi terminados. Las luces brillaban suavemente, y las mesas estaban decoradas con manteles coloridos. Algunos niños corrían alrededor, emocionados por el evento. Diego y don Alejandro se tomaron un momento para admirar el progreso. «Está quedando hermoso», dijo Diego dejando escapar un suspiro de alivio. «Lo está, hijo.
Pero recuerda, lo más importante no son las decoraciones ni las actividades, es la conexión que crearemos entre las personas. Diego asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que esto era más que un evento, era una oportunidad para construir algo duradero. De repente, una voz llamó su atención. Diego, era Camila, una joven periodista que había oído hablar del proyecto. Llevaba una cámara al hombro y una libreta en la mano. Camila, qué sorpresa verte aquí, dijo Diego, estrechando su mano. Me enteré de lo que estás haciendo, y creo que sería una gran historia para el periódico local. ¿Puedo entrevistarte? Diego intercambió una mirada con don Alejandro, quien asintió con aprobación. Por supuesto. Pero creo que también deberías hablar con don Alejandro. Él es el alma de todo esto. Camila sonrió, dirigiéndose al anciano. Encantada de conocerlo, don Alejandro. ¿Podría contarme un poco sobre lo que lo inspiró a participar en este proyecto? El anciano se ajustó el sombrero, claramente halagado. Claro que sí, joven. Este barrio ha sido mi hogar toda la vida. He visto cómo ha cambiado, cómo la gente se ha distanciado con los años. Pero también sé que, en el fondo, todos anhelamos lo mismo, sentir que pertenecemos, que nuestras historias importan. Las palabras de don Alejandro resonaron profundamente, no solo en Camila, sino también en Diego, quien sintió una renovada determinación. Sabía que esto era solo el comienzo, y que los días por venir traerían desafíos, pero también grandes recompensas. Cuando la noche finalmente cayó, Diego regresó a casa agotado pero satisfecho. Miró por la ventana viendo cómo las luces del parque brillaban en la distancia. Sabía que el camino sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba exactamente donde debía estar. El sol brillaba intensamente sobre el parque mientras el bullicio de los últimos preparativos llenaba el aire. Decenas de vecinos se movían de un lado a otro, colocando flores, ajustando mesas y colgando carteles hechos a mano. Las voces de los niños, emocionados por el evento, se mezclaban con el sonido de música folclórica que alguien había traído para ambientar el lugar. Diego, con la camisa arremangada y una expresión de concentración, ajustaba un cartel que decía: Historias del barrio, unidos por nuestras raíces. Don Alejandro estaba a su lado, sosteniendo una cuerda con manos firmes, a pesar de los años que pesaban sobre ellas. Esto se siente como un sueño, muchacho, dijo don Alejandro, mirando el parque transformado. Sus ojos brillaban llenos de nostalgia y esperanza. Es mucho más que eso, don Alejandro, respondió Diego ajustando el nudo del cartel. Es el comienzo de algo grande, algo que puede cambiarlo todo. Poco a poco, la gente comenzó a llegar. Las primeras en aparecer fueron las abuelas del barrio, vestidas con sus mejores trajes tradicionales y cargando platillos que llenaban el aire con aromas deliciosos. Después llegaron los jóvenes, muchos de ellos curiosos y algo escépticos. Finalmente, las familias enteras comenzaron a reunirse, explorando las decoraciones y saludando a los organizadores. En el centro del parque, Mateo estaba ocupado dibujando las primeras líneas del mural en una pared blanca. Los niños se agolpaban a su alrededor, ansiosos por participar. «Mateo, ¿cuándo podemos empezar a pintar?», preguntó una niña con una brocha casi tan grande como su brazo. «En cuanto termine las líneas principales», respondió él, concentrado pero sonriendo ante la emoción de los pequeños. «Prometo que todos tendrán su turno». Cerca de ahí, doña Rosa, con su voz cálida y potente, entonaba canciones que llenaban el parque de vida. Las personas se detenían para escucharla, aplaudiendo con entusiasmo al final de cada canción. Diego caminaba entre la multitud, asegurándose de que todo marchara según lo planeado. En un rincón notó a don Javier, el comerciante escéptico, de pie con los brazos cruzados y una expresión seria. Diego decidió acercarse. «Don Javier, me alegra que haya venido», dijo con una sonrisa genuina. El hombre lo miró con desconfianza. «Solo vine porque quería ver en qué terminaría todo esto». Diego asintió sin perder la calma. «Espero que pueda disfrutarlo».
Todos aquí tienen una historia que contar, y estoy seguro de que usted también. Don Javier no respondió, pero algo en su mirada pareció suavizarse. Diego lo dejó en paz, sabiendo que no podía forzar las cosas, pero con la esperanza de que el evento lograra tocar su corazón. La tarde avanzaba, y el parque se llenaba de vida. La gente compartía anécdotas, reía y disfrutaba de los platillos tradicionales. En el escenario, don Alejandro tomó el micrófono, su figura delgada y erguida proyectando una presencia poderosa. La multitud se quedó en silencio mientras él comenzaba a hablar. Hace muchos años este barrio era un lugar donde todos nos conocíamos. Las puertas estaban siempre abiertas, y las calles estaban llenas de risas y conversación, pero con el tiempo nos fuimos alejando, cada uno encerrado en sus propias preocupaciones. Hizo una pausa, mirando a la multitud con ojos llenos de emoción. Hoy, estamos aquí para recordar quiénes somos, para compartir nuestras historias y aprender unos de otros. Porque la verdadera riqueza de un barrio no está en sus edificios ni en sus calles, sino en las personas que lo habitan. La multitud estalló en aplausos, y Diego sintió un nudo en la garganta. Las palabras de don Alejandro resonaban profundamente en todos los presentes. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el mural de Mateo cobraba vida con colores vibrantes. Cada trazo era una contribución de alguien del barrio, y la obra final mostraba una escena de unidad y esperanza. Mateo, cubierto de pintura, se alejó unos pasos para admirar su trabajo. Esto es mejor de lo que imaginé, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Diego se acercó y le dio una palmada en el hombro. Es increíble, Mateo. Has hecho algo que quedará en el corazón de todos nosotros. El joven asintió, incapaz de encontrar palabras. A su alrededor, los niños corrían señalando el mural, orgullosos de haber participado. Cuando la noche finalmente cayó, las luces del parque brillaban como estrellas, creando un ambiente mágico. Diego subió al escenario, tomando el micrófono con manos temblorosas. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. Este evento no hubiera sido posible sin ustedes. Cada uno de ustedes ha contribuido a algo que demuestra lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos juntos. La multitud aplaudió, y Diego continuó. Pero también quiero agradecer a alguien muy especial. Don Alejandro, su visión y sabiduría nos han guiado en este camino. Este evento es un reflejo de todo lo que usted nos ha enseñado. Don Alejandro, sentado en la primera fila, se levantó lentamente mientras la multitud lo ovacionaba de pie. El anciano hizo una reverencia, visiblemente emocionado. Cuando todo terminó, Diego y don Alejandro se sentaron en un banco, observando cómo las últimas personas se despedían y el parque comenzaba a vaciarse. La noche era tranquila, y las luces seguían parpadeando suavemente. Fue un día increíble, don Alejandro, dijo Diego con una sonrisa de satisfacción. Lo fue, hijo. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. Ahora viene el verdadero trabajo, mantener viva esta conexión. Diego asintió, sintiendo una mezcla de agotamiento y esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que valdría la pena, y mientras se sentaban en silencio, contemplando el parque transformado, ambos sintieron que algo profundo había cambiado en el barrio esa noche. Una chispa de unidad había sido encendida, y con ella, una promesa de un futuro mejor. La luz de la mañana se filtraba entre las ramas de los árboles, proyectando sombras danzantes sobre las calles del barrio. Los ecos del evento del día anterior aún resonaban en las conversaciones de los vecinos. Diego caminaba por la plaza con pasos ligeros, sintiendo una energía renovada. Todo parecía más brillante, más vivo, como si el barrio hubiese despertado de un largo sueño. Cerca de la fuente vio a don Alejandro sentado en un banco, mirando el mural con una sonrisa tranquila. A su lado un cuaderno viejo descansaba en sus manos arrugadas. Diego se acercó, notando que el anciano estaba absorto, pasando las páginas con delicadeza.
Don Alejandro, buenos días, saludó Diego sentándose junto a él. El anciano levantó la vista, sus ojos brillando detrás de sus gafas. Buenos días, muchacho. ¿Qué tal dormiste después de todo lo de ayer? Diego rió, recostándose en el banco. Creo que fue el mejor sueño que he tenido en años, pero no he dejado de pensar en todo esto, en lo que logramos. El barrio se siente diferente. Don Alejandro asintió, cerrando el cuaderno y apoyándolo sobre su regazo. Es el poder de las historias, Diego. Cuando compartimos quiénes somos, creamos lazos que van más allá de lo material. Pero dime, ¿qué planes tienes ahora? Diego se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos. He estado pensando en cómo mantener esto vivo. No quiero que sea solo un evento único, algo que se olvide con el tiempo. Quiero construir algo, permanente, algo que realmente transforme el barrio. Don Alejandro lo miró fijamente como si evaluara cada palabra. Eso no será fácil, muchacho, pero si realmente estás comprometido, creo que puedes lograrlo. Diego notó el cuaderno en las manos del anciano y no pudo evitar preguntar: ¿Qué es ese cuaderno, don Alejandro? El anciano sonrió, sosteniéndolo con cuidado. Esto es mi vida. Es un registro de los sueños que tuve, de los proyectos que imaginé y de las cosas que nunca llegué a hacer. Pero también es un recordatorio de que nunca es tarde para empezar. Mientras caminaban juntos por el barrio, Diego escuchaba atento las historias que don Alejandro compartía sobre su juventud. Historias de un contador apasionado, que soñaba con ayudar a las pequeñas comunidades a prosperar. Historias de amor, de pérdidas y de decisiones que marcaron su vida. Se detuvieron frente a una vieja bodega abandonada, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Aquí, hace años, estaba la biblioteca comunitaria, dijo don Alejandro, su voz cargada de nostalgia. Pasé muchas tardes aquí, ayudando a los niños con sus tareas. Era un lugar lleno de vida y aprendizaje, pero con el tiempo fue abandonada y olvidada. Diego observó el edificio con ojos nuevos, imaginando lo que podría ser. Podríamos restaurarlo, sugirió con entusiasmo, convertirlo en un centro comunitario, un lugar donde las personas puedan reunirse, aprender, compartir. Don Alejandro sonrió, colocando una mano en el hombro de Diego. Es una idea maravillosa, pero necesitarás más que entusiasmo para hacerlo realidad. De vuelta en la plaza, Diego reunió a algunos vecinos para compartir su idea. Los rostros curiosos y expectantes se volvieron hacia él mientras explicaba su visión. Quiero que este lugar sea más que solo un barrio. Quiero que sea un hogar para todos nosotros. Este centro comunitario podría ser el primer paso para lograrlo, pero no puedo hacerlo solo. Necesito su ayuda. Los murmullos llenaron el aire mientras los vecinos intercambiaban miradas. Algunos asintieron con entusiasmo, pero otros parecían escépticos. ¿Y de dónde saldrá el dinero para todo esto?, preguntó don Javier cruzándose de brazos. Ya vimos lo que pasó con otros proyectos que nunca llegaron a nada. Diego respiró hondo, enfrentando la mirada del hombre. Lo sé, don Javier. Pero esta vez será diferente. Este no es mi proyecto. Es el de todos nosotros. Si trabajamos juntos, podemos encontrar la manera. Una voz inesperada rompió el silencio. Era Mateo, el joven muralista. Yo puedo ayudar con la restauración, y estoy seguro de que muchos aquí también estarían dispuestos a aportar su tiempo y esfuerzo. Doña Rosa, que estaba de pie cerca, dio un paso al frente. Yo puedo organizar actividades para los niños. Siempre he querido enseñarles las canciones y tradiciones que me enseñaron mis abuelos. Poco a poco, más vecinos comenzaron a ofrecer su ayuda, sus voces formando un coro de apoyo. Al caer la tarde, Diego y don Alejandro se sentaron en las escaleras de la bodega, observando cómo las primeras manos comenzaban a limpiar el lugar. Había un aire de esperanza, de posibilidad. ¿Lo ves, Diego?, dijo don Alejandro con una sonrisa. Cuando una chispa se enciende,
puede iluminar todo a su alrededor. Diego asintió, mirando a su alrededor. Por primera vez, sentía que pertenecía a algo más grande que él mismo. Gracias, don Alejandro, por creer en mí, en esto. El anciano lo miró con ternura, sus ojos reflejando años de sabiduría. No me agradezcas, muchacho. Agradece a todos ellos, porque al final son ellos quienes harán que esto funcione. Esa noche, Diego revisó las páginas del cuaderno de don Alejandro, inspirándose en las ideas y los sueños que el anciano había escrito a lo largo de los años. Cada palabra parecía cobrar vida, guiándolo hacia un propósito mayor. Y mientras las luces del barrio se apagaban una a una, Diego supo que estaba en el camino correcto. El centro comunitario no era solo un edificio, era un símbolo de lo que podían lograr juntos. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del camino. La brisa de la mañana traía consigo el aroma del café recién hecho que salía de las pequeñas cocinas del barrio. Las calles, normalmente tranquilas a esa hora, estaban llenas de actividad. Hombres y mujeres cargaban herramientas, mientras los niños corrían emocionados alrededor del edificio de la vieja bodega. Diego llegó temprano, como siempre, pero esta vez no estaba solo. Mateo y doña Rosa ya estaban allí, organizando a los vecinos. El edificio, aunque todavía deteriorado, comenzaba a transformarse con cada nueva capa de pintura y con cada rincón limpio. «¡Diego!», gritó Mateo desde una escalera, sosteniendo un rodillo lleno de pintura azul. «Necesitamos más manos aquí arriba. Este mural no se va a pintar solo». Diego rió y corrió hacia él. Mientras subía la escalera, podía ver cómo las primeras pinceladas del mural cobraban vida. Mateo había diseñado una imagen que representaba la unión del barrio, manos entrelazadas alrededor de una figura central que parecía un árbol, con raíces profundas y ramas fuertes que alcanzaban el cielo. «Es impresionante, Mateo. Va a ser el corazón de este lugar», dijo Diego admirando el trabajo. «Es solo el comienzo. Esto no es mi mural, es el de todos nosotros. Cada vecino va a pintar una parte. Quiero que sus historias queden plasmadas, aquí». Al otro lado de la bodega, doña Rosa estaba rodeada de niños, quienes escuchaban atentamente mientras ella les contaba una leyenda antigua del pueblo. Y así, el águila se elevó hacia el sol, llevando consigo el espíritu de la comunidad. Concluyó, sonriendo a las caras fascinadas de los pequeños. «¿Podemos dibujar al águila en el mural?», preguntó una niña con ojos brillantes. «Por supuesto, mi pequeña. Ese águila representa a todos ustedes volando alto juntos», respondió doña Rosa, acariciando su cabeza. Diego observaba la escena desde la distancia, sintiendo un calor en el pecho. Por primera vez, podía ver cómo los sueños comenzaban a materializarse. Sin embargo, sabía que todavía había desafíos por enfrentar. Esa tarde, un grupo de vecinos se reunió en un círculo improvisado frente a la bodega. Entre ellos estaba don Javier, con su eterna expresión de escepticismo, y algunos otros que aún dudaban del proyecto. «Todo esto se ve muy bonito, Diego, pero ¿cuánto tiempo crees que va a durar?», preguntó don Javier cruzándose de brazos. «¿Qué pasará cuando el entusiasmo se acabe?». Diego respiró hondo antes de responder. «Entiendo tus preocupaciones, don Javier. Y tienes razón, esto no será fácil. Pero no estamos haciendo esto para impresionar a nadie ni para buscar reconocimiento. Lo hacemos porque creemos en este barrio, porque sabemos que juntos podemos construir algo duradero». Una voz femenina se unió a la conversación. Era Carmen, una madre soltera que trabajaba largas horas para mantener a sus hijos. «Diego tiene razón. Mi hijo ahora tiene un lugar donde jugar y aprender, en lugar de pasar las tardes solo en casa. Eso ya es suficiente razón para seguir. Adelante». Los murmullos de aprobación comenzaron a extenderse entre los vecinos. Incluso don Javier pareció suavizarse un poco, aunque no lo admitiera en voz alta. Al caer la noche, las luces de la bodega iluminaban el lugar como si fuera una pequeña feria. Había música, risas y comida compartida por todos. Don Alejandro
sentado en su banco habitual, observaba el movimiento con una sonrisa satisfecha. Diego se acercó a él, llevándole una taza de té caliente. «¿Qué piensa, don Alejandro?», preguntó, sentándose a su lado. El anciano dio un sorbo al té antes de responder. «Pienso que esto es solo el principio, pero también sé que los principios son frágiles, Diego. Tienes que mantener viva esta llama porque bastará con un soplo para apagarla. Lo sé, pero no estoy solo en esto. Ellos creen en el proyecto tanto como yo». Don Alejandro asintió, mirando a los vecinos que bailaban y conversaban bajo las estrellas. «Eso es lo que hace la diferencia, muchacho. No se trata de un sueño individual, sino de un sueño compartido». Esa noche, mientras las actividades disminuían y los vecinos comenzaban a regresar a sus hogares, Diego se quedó atrás, observando el mural que ahora estaba casi completo. Las manos pintadas de diferentes colores, el águila que volaba sobre el árbol. Todo hablaba de esperanza y unidad. Mateo se acercó, con manchas de pintura en la ropa y una sonrisa cansada. «¿Sabes? Esto es lo mejor que he hecho en mi vida. Y no lo digo por el mural, sino por lo que significa». Diego lo miró, asintiendo. «Yo siento lo mismo. Nunca imaginé que algo así fuera posible, pero aquí estamos». «Aquí estamos», repitió Mateo mirando hacia el cielo. En ese momento, un pequeño grupo de niños corrió hacia ellos, con una hoja en la mano. «Diego, Mateo, miren lo que escribimos», dijo uno de los niños, extendiéndoles la hoja. Era un poema, escrito con letras desiguales pero llenas de intención. Hablaba de un barrio que renacía, de personas que se unían para construir algo más grande que ellos mismos. Diego leyó el poema en voz alta, su voz quebrándose al final. Esto es lo que estábamos buscando. No se trata solo del edificio, ni del mural. Se trata de esto, de ellos, del futuro». Mateo colocó una mano en el hombro de Diego sonriendo. «Entonces vamos a asegurarnos de que ese futuro sea brillante». Y con esa promesa, los dos se quedaron allí, viendo cómo las luces del barrio parpadeaban como estrellas, iluminando un sueño que apenas comenzaba. El sol de la mañana iluminaba las calles del barrio con una calidez casi palpable. El ambiente estaba cargado de una energía renovada. La bodega, que antes era solo un lugar olvidado, ahora vibraba con vida, llenándose de voces, risas y, sobre todo, de esperanzas. La comunidad había comenzado a unirse, pero a medida que las semanas avanzaban, Diego sentía el peso de las decisiones que debía tomar sobre sus hombros. El sueño que había compartido con don Alejandro ahora estaba tomando forma, pero las presiones comenzaban a llegar desde todos lados. Esa mañana, en la bodega, los murmullos de los vecinos se mezclaban con el sonido de los martillos y pinceles. Diego caminaba entre los grupos, saludando a todos, pero su mente estaba en otro lugar. Los socios de su empresa lo habían llamado varias veces pidiéndole que volviera a concentrarse en los negocios, que dejara de lado el proyecto comunitario. «Es solo una distracción», le decían. «Es un riesgo innecesario». «Diego, ¿vas a ayudarnos con esto?», preguntó Carmen, una mujer que había estado a cargo de organizar los talleres para los niños. Diego sonrió, tratando de ocultar la preocupación que le consumía. «Sí, claro, Carmen. Voy en un segundo», respondió, deteniéndose a ayudarla con una mesa. Su mente, sin embargo, no podía dejar de pensar en las llamadas que había recibido. Sabía que, si no tomaba una decisión pronto, todo lo que había trabajado por construir se desplomaría. El proyecto comunitario necesitaba un futuro claro, y sus socios no lo veían como una prioridad. Pero, ¿podía abandonar a las personas que había conocido en ese barrio? ¿Podía fallarles a ellos por una cuestión de dinero? Justo en ese momento, Mateo se acercó a él. Con su suéter gastado y una sonrisa que no dejaba de brillar, Mateo parecía no tener dudas sobre el futuro, pero Diego podía ver que algo lo inquietaba. «¿Todo bien?», preguntó Diego intentando no sonar preocupado. «Todo bien, pero
Te noto raro. ¿Qué pasa?, respondió Mateo, con una mirada franca. Diego suspiró, se apoyó en la pared y miró hacia la bodega llena de vida. Mis socios me están presionando. Quieren que deje este proyecto y me concentre en lo que siempre he hecho, el negocio. Dicen que este lugar no es rentable. Mateo frunció el ceño y dio un paso hacia él, dejando su pincel a un lado. Pero tú crees en esto, Diego. ¿Por qué? ¿Dejarlo ir solo porque ellos no lo ven? No es tan fácil, respondió Diego frotándose la frente. Ellos tienen razón en algo. Este proyecto no tiene garantizado el éxito. No puedo dejar mi futuro en algo tan incierto. Mateo lo miró, como si evaluara las palabras de Diego. Después, sin decir nada, caminó hacia el mural que estaba siendo pintado por los vecinos. Los colores brillaban bajo el sol, creando una escena vibrante de esperanza y unidad. ¿Sabes lo que yo veo aquí?, dijo Mateo señalando el mural. Veo a este barrio, a esta gente, luchando por algo mucho más grande que todos nosotros. Esto no es solo un proyecto, Diego, es el cambio que necesitamos. Lo que estamos haciendo aquí no tiene precio. Diego lo observó, y por un momento, las palabras de Mateo parecieron calar hondo en su corazón. ¿Qué importaba si no era rentable? ¿Qué importaba si sus socios no lo entendían? Esta comunidad, este barrio, ya le había dado más de lo que los negocios le habían ofrecido en años. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, Diego se encontraba en su oficina, frente a su computadora. El teléfono seguía sonando, pero no podía contestarlo. La presión era demasiada. Miró por la ventana y vio las luces que comenzaban a brillar en la bodega. Pudo escuchar las risas de los niños, las conversaciones animadas de los vecinos. Sintió un nudo en el estómago. No podía ser tan egoísta como para dejar todo eso atrás. Fue entonces cuando una voz suave lo sacó de sus pensamientos. Era doña Rosa, que estaba parada en la puerta de su oficina. Diego la invitó a entrar con un gesto. ¿Qué pasa, doña Rosa?, preguntó Diego tratando de ocultar su cansancio. Doña Rosa caminó hacia él y se sentó frente a la mesa, mirando a Diego con una expresión seria, pero amable. Te noto tenso, Diego. El barrio te necesita, pero tú también necesitas saber lo que es mejor para ti. Diego suspiró, hundiéndose en su silla. Mis socios no lo entienden. Estoy atrapado entre ellos y lo que estoy haciendo aquí. No sé si esto tiene futuro. Tal vez debería rendirme. Doña Rosa lo miró fijamente, sin prisa por responder. Finalmente, habló con voz suave pero firme. Hijo, la vida no es solo sobre lo que construimos con nuestras manos. Es sobre lo que dejamos en los corazones de las personas. Aquí, en este barrio, tú ya has dejado algo que no se puede medir con dinero. No dejes que el miedo te haga dar un paso atrás. Diego se quedó en silencio, mirando a la mujer que había sido como una madre para muchos de los vecinos. ¿Cómo podía rendirse cuando todo lo que había hecho había tocado tantos corazones? ¿Cómo podía abandonar esta comunidad por miedo a lo que no podía controlar? Al día siguiente, Diego tomó una decisión. Se levantó temprano, sintiendo una nueva energía. Ya no iba a esperar más. Llamó a sus socios y les informó que estaba decidido a seguir adelante con el proyecto. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que lo que estaba construyendo aquí valía más que cualquier inversión financiera. Con el teléfono colgado, se dirigió a la bodega. Allí lo esperaba Mateo, doña Rosa y todos los vecinos. Cada uno estaba trabajando en su propia sección del mural, cada pincelada creando una obra colectiva de la que todos eran parte. Diego caminó hacia ellos, su corazón lleno de determinación. No podía ser más claro. No iba a rendirse. Ya no. Este proyecto, esta comunidad, es lo que verdaderamente importa, les dijo a todos. Vamos a continuar, vamos a luchar por este lugar, porque aquí está nuestro futuro. Los vecinos lo miraron con asombro y gratitud, y en ese momento, Diego comprendió que, al tomar esa decisión, no solo estaba cambiando su vida,
sino también la de todos los que lo rodeaban. Ya no era solo un empresario. Ahora era parte de algo mucho más grande. La mañana del segundo evento estaba nublada, y el aire fresco se sentía pesado, como si todo el barrio estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo grande sucediera. Diego llegó temprano al parque, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Había trabajado incansablemente para reunir a la comunidad, asegurándose de que todo estuviera listo: las decoraciones, las historias que compartirían y la infraestructura básica para el evento. Pero lo que más le preocupaba era la ausencia de don Alejandro. Era extraño. Después de todo, don Alejandro había sido el alma de todo esto. Él había sido el que inspiró la idea de revivir las historias del barrio, el que, con su sabiduría, había unido a personas que nunca se habrían cruzado de otra manera. ¿Dónde estaba ahora? Diego caminó por el parque saludando a los pocos vecinos que llegaban temprano. Algunos de ellos se veían nerviosos, otros indiferentes, pero todos compartían una ligera incertidumbre. ¿Realmente valdría la pena? Los murmullos de desconfianza aún flotaban en el aire, pero Diego no podía dar marcha atrás. A medida que se acercaba al escenario improvisado, vio a un joven mirando el lugar, como si estuviera esperando a alguien. Diego se acercó, pensando que tal vez conociera a don Alejandro. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó Diego, intentando parecer casual. El joven lo miró, nervioso, y asintió. Tenía unos 20 años, con ojos oscuros que reflejaban una tristeza inexplicable. Sí, estoy esperando a mi abuelo. Se llama don Alejandro. El evento es por él, ¿verdad?, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Diego sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Don Alejandro tenía un nieto? Nunca lo había mencionado. ¿Tu abuelo?, preguntó Diego tratando de mantener la calma. ¿Dónde está? Yo lo he buscado por todo el barrio, pero no aparece. El joven bajó la cabeza, y Diego pudo ver que algo no estaba bien. En ese momento, el sonido de un teléfono interrumpió el silencio. «Perdón, necesito atender», dijo el joven, sacando el teléfono de su bolsillo. Diego se quedó allí, observando al joven hablar en voz baja, pero no pudo evitar la creciente preocupación que sentía en su pecho. Algo no estaba bien. Finalmente, el joven colgó y se acercó a Diego con una expresión grave. «Mi abuelo está en el hospital. Le dio un infarto esta mañana», dijo sin poder ocultar el temor en sus ojos. Diego sintió que la noticia lo golpeaba con la fuerza de una ola. ¿Cómo podía ser posible? Había visto a don Alejandro tan vital, tan lleno de energía, compartiendo sus historias y sabiduría como si nunca hubiera tenido miedo del paso del tiempo. ¿Está bien?, preguntó Diego, ahora casi desesperado. «Está estable, pero no sabemos si podrá asistir», respondió el joven, mirando a su alrededor como si buscara alguna respuesta en el aire. Diego asintió, sin saber qué decir. Durante unos momentos quedó allí, atrapado en sus propios pensamientos. ¿Cómo podía un hombre tan fuerte, tan lleno de vida, desaparecer tan de repente? Con el tiempo corriendo en su contra, Diego decidió no rendirse. Si don Alejandro no podía estar allí, él se aseguraría de que su legado sí lo estuviera. Con determinación, se acercó al escenario y pidió que los voluntarios tomaran sus lugares. «Escuchen, todos», dijo, con una voz firme, mientras se aseguraba de que todos estuvieran prestando atención. «Hoy no es solo un evento. Hoy es un homenaje a todos ustedes, a todos nosotros. Porque el verdadero propósito de este día es recordar que tenemos una historia que contar y que no importa cuánto tiempo pase, siempre podemos cambiar nuestra realidad. Hoy, compartimos lo que nos ha hecho fuertes». Las palabras de Diego resonaron en el aire y, poco a poco, las dudas que habían estado flotando se desvanecieron. Los vecinos comenzaron a acercarse, algunas personas con sonrisas tímidas, otras con una luz de esperanza en los ojos. El lugar comenzó a llenarse de vida, y la atmósfera se cargó de energía.
¿Sabías que tu abuelo nos enseñó a ver la vida de otra manera?, dijo una mujer mayor acercándose al joven nieto de don Alejandro. Él tiene una manera de hablar que te hace sentir que todo es posible. Fue como si nos despertara del letargo en el que vivíamos. El joven asintió, agradecido por las palabras. Aunque la tristeza aún pesaba sobre él, ver a las personas unidas le daba algo de consuelo. Con el evento en marcha, los relatos comenzaron a fluir. Un hombre mayor compartió su historia de cómo había llegado al barrio desde un pueblo lejano, buscando una nueva vida. Una mujer joven relató cómo su abuela le había enseñado a no rendirse, incluso cuando las puertas parecían cerrarse. Cada historia era más profunda que la anterior, y Diego sentía que, a pesar de la ausencia de don Alejandro, el evento cobraba un significado aún mayor. Cuando llegó el turno del joven, él se levantó del asiento y, con voz temblorosa, comenzó a hablar. Mi abuelo siempre decía que la vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Y aunque hoy no está aquí para compartir su sabiduría con todos ustedes, yo quiero compartir algo que él me enseñó, algo que creo que todos deberían saber. El joven continuó, hablando sobre las enseñanzas de su abuelo, sobre cómo él había inspirado a cada persona en el barrio, y cómo, a pesar de los momentos difíciles, siempre había creído en el poder de la comunidad. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, pero, al mismo tiempo, su voz se llenó de una fuerza que conmovió a todos los presentes. Diego observaba con emoción. Lo que había comenzado como un día lleno de incertidumbre, ahora se había transformado en algo mucho más grande. Don Alejandro, aunque ausente, seguía vivo en los corazones de aquellos que lo conocieron, y su legado ya estaba haciendo una diferencia. Mientras el evento continuaba, Diego se dio cuenta de que lo que realmente importaba no era la presencia de una sola persona, sino el impacto que había tenido en toda una comunidad. El legado de don Alejandro no solo estaba en sus palabras, sino en las vidas que había tocado. Y aunque el anciano no estaba allí para verlo, Diego sabía que don Alejandro habría estado orgulloso, porque al final, la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el poder, estaba en las conexiones humanas, en las historias compartidas y en la capacidad de cambiar el mundo, un pequeño paso a la vez. El día del evento había terminado, pero la noche no traía consigo el descanso. Diego caminaba solo por las calles del barrio, donde las luces de las farolas apenas iluminaban las aceras empedradas. El eco de las historias compartidas todavía resonaba en su mente, y el murmullo de las conversaciones continuaba en sus oídos, como un recordatorio constante de todo lo que había logrado. Sin embargo, a pesar de la celebración, algo lo inquietaba, algo que no podía ignorar. La figura de don Alejandro, siempre tan viva en su memoria, seguía presente en su mente. Sabía que el viejo había dejado una huella imborrable en su vida, pero lo que no podía entender era cómo una persona tan aparentemente sencilla pudo haber tenido un impacto tan grande. Y ahora, al final de la jornada, cuando las luces del evento se apagaban y la gente regresaba a sus casas, Diego sentía una ausencia profunda. En el momento menos esperado, mientras pensaba en todo esto, se encontró de nuevo frente al hospital. Era el mismo hospital al que había ido horas antes, preocupado por la salud de don Alejandro. Pero algo lo impulsó a volver. Sabía que tenía que ver al viejo. Tenía que entender por qué su legado no solo transformaba a las personas, sino que había comenzado a cambiar su propia vida. Al llegar a la sala de espera, vio a su lado a un joven que parecía estar esperando noticias. Era el mismo joven que había estado con él en el evento, el nieto de don Alejandro. Esta vez, sus ojos no brillaban con la tristeza que Diego había visto antes. Estaban llenos de una determinación tranquila, de una calma que solo se obtiene cuando uno ha aceptado una verdad profunda. ¿Cómo está?, preguntó Diego acercándose con paso lento. El joven levantó la vista y su rostro se suavizó al ver a Diego. «Está mejor», respondió con una sonrisa leve, aunque había algo en su tono que no parecía completamente seguro. «Está descansando, pero parece que todo va a salir bien».
Diego asintió aliviado, pero no podía evitar una sensación de angustia. El corazón de don Alejandro había sido el centro de la comunidad, y ahora él estaba allí, en una cama de hospital, luchando por su vida. Diego no podía dejar de pensar en la paradoja. Don Alejandro, que había dado tanto, ahora estaba en 1900 silencio. ¿Sabes?, dijo el joven rompiendo el silencio. Mi abuelo siempre decía que la vida era como un río. A veces fluía tranquilo, pero otras veces se desbordaba y arrastraba todo a su paso. Lo importante, decía él, era no dejarse arrastrar sino aprender a navegar. Las palabras del joven resonaron profundamente en Diego. Era cierto. La vida de don Alejandro había sido una serie de desafíos y obstáculos, pero, sin embargo, había encontrado una manera de mantenerse a flote, de ser siempre un faro de luz para los demás. Nunca imaginé lo que él representaba para todos, admitió Diego, mirando al suelo. Sentía una mezcla de culpa y admiración. Había estado tan enfocado en su propio éxito que nunca había considerado el impacto que alguien como don Alejandro podía tener. Mi abuelo no era famoso, ni rico, ni poderoso, dijo el joven como si estuviera leyendo los pensamientos de Diego. Pero era un hombre sabio, y su mayor logro fue enseñar a los demás a ver lo que realmente importa. Como usted, Diego, siempre me dijo que las personas como usted, las que están dispuestas a escuchar y a aprender, son las que pueden cambiar las cosas. Las palabras del joven fueron como una luz que iluminó todo lo que Diego había estado buscando. De repente, algo hizo clic en su interior. No solo había sido testigo de un cambio en la comunidad, sino que ese cambio también había ocurrido dentro de él. Ahora entendía lo que significaba ser verdaderamente rico. No era el dinero ni la fama, sino el impacto que uno podía tener en la vida de los demás. En ese instante, el sonido de una puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. La enfermera apareció, anunciando que don Alejandro se había despertado. Sin pensarlo, Diego se levantó de su asiento y siguió al joven hasta la habitación del viejo. El cuarto estaba oscuro, con solo la luz tenue de una lámpara sobre la mesita de noche. Don Alejandro estaba acostado, mirando al techo con los ojos entrecerrados. Cuando escuchó los pasos, volteó lentamente y sonrió al ver a Diego. «Vaya, mira quién está aquí», dijo don Alejandro con una voz ronca, pero llena de calidez. Diego se acercó a la cama, sin saber muy bien qué decir. En lugar de hablar, simplemente tomó la mano de don Alejandro, un gesto que lo llenó de una extraña paz. Después de un largo silencio, Diego finalmente rompió la quietud. «Te hemos estado esperando, don Alejandro», dijo con emoción en la voz. «El evento fue un éxito. La comunidad está más unida que nunca. Todo gracias a ti». Don Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera absorbiendo las palabras de Diego. Cuando los abrió, había una luz en su rostro que nunca había visto antes. Era una mirada de satisfacción, de paz. «Yo no hice nada, Diego, solo mostré el camino. Ustedes, todos ustedes, son los que realmente lo hicieron posible». Diego se sintió abrumado por la humildad del viejo. Nunca antes había conocido a alguien que, a pesar de todo lo que había logrado, fuera tan modesto. De alguna manera, las palabras de don Alejandro confirmaron lo que Diego ya sabía en lo más profundo de su ser. El verdadero legado no era el evento, ni las historias compartidas, ni siquiera la comunidad unida. El verdadero legado era lo que cada persona llevaba dentro, lo que se compartía de corazón a corazón. «No sé qué hacer sin ti, don Alejandro», admitió Diego, con los ojos brillando de emoción. Don Alejandro lo miró fijamente y, con una sonrisa tranquila, respondió: «Lo que tienes que hacer, hijo, es seguir adelante. No dejes que nadie te diga lo que debes hacer con tu vida. Hazlo por ti, por la gente que realmente importa. Hazlo por el legado que has comenzado a construir». En ese momento, Diego comprendió lo que realmente significaba ser libre. No se trataba de las decisiones que tomaban los demás, ni de las expectativas que se tenían de él. Se trataba de elegir el camino propio,
el camino que lo llevaría a un futuro lleno de propósito, rodeado de las personas que realmente importaban. Cuando se despidió de don Alejandro esa noche, sabía que el viejo ya había cumplido su misión y que él, a su manera, debía continuar. No para llenar un vacío, sino para seguir el legado que don Alejandro había sembrado en su corazón. El legado de vivir con propósito, de ser auténtico, de nunca perder de vista lo que realmente importa. Así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Diego salió del hospital, decidido a hacer realidad todo lo que don Alejandro había soñado, y a partir de ese momento, su vida no volvería a ser la misma.